buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este rendezvous excepcional de la Alianza Francesa. Quisiera saludar la presencia en esta sala de los señores y señoras miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Alianza Francesa que hoy nos acompañan. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Embajada de Francia y saludar la presencia de su consejera de Cooperación y de Acción Cultural, la señora Catherine McLaurin, que nos honra de su presencia. El embajador de Francia, el señor Jean-Jacques Bossou, lamenta no poder estar junto a nosotros esta noche debido a sus ocupaciones. También quisiera saludar a los representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la comunidad andina que nos han apoyado mucho para preparar esta noche. Y creo que hay una delegación importante de la comunidad andina hoy día en este auditorio. Como ya lo he mencionado, esta noche tendrá lugar un rendezvous excepcional con dos mujeres excepcionales. La señora ministra Carolina Trivelli, que todo el mundo conoce en Perú, que es ministra de Desarrollo y de Inclusión Social del Perú, y la señora Alejandra Ocles, de Ecuador, presidenta del Consejo Asesor Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Lamentamos la ausencia de la señora Michelle Pierre-Louis, ex primera ministra de Haití, que por razones de fuerza mayor no ha podido venir a Lima. Este rendezvous también es excepcional porque se enmarca dentro de nuestro festival Palabra de Mujer y que se trata de la última conferencia que organizamos dentro de esta primera edición del festival. Palabra de Mujer es una iniciativa de la Alianza Francesa que vio la luz gracias a un trabajo de equipo con la Embajada de Francia, la Embajada de Suiza, el Goethe Institut de Lima. Este festival multidisciplinario pretende ser un escenario para revelar y confirmar el talento de destacadas mujeres, músicas, actrices, bailarinas, circenses o artistas plásticas. Pero Palabra de Mujer es también una plataforma cívica que le entrega la palabra a las mujeres, a mujeres comprometidas con su palabra. Hemos abierto el festival con una mesa redonda sobre el papel de la mujer en la sociedad civil y la cultura, con destacadas invitadas como Susana Baca, Magali Solier o Marcela Huayta Alegre, viceministra de la Mujer. También hemos organizado una mesa redonda sobre la violencia de género con Miguel Ramos, del Ministerio de la Mujer, Silvia Loli Espinosa, de la Casa para la Mujer Warmi Huasi, de la Municipalidad de Lima, y Liz Menéndez, de la Asociación Flora Tristán, entre otros. Esta noche, las dos mujeres que nos acompañan son políticas que ocupan altos cargos en sus respectivos gobiernos, en sus respectivos países. Han aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos sobre una cuestión a la cual han dedicado gran parte de sus vidas, la cuestión de la mujer como un motor para el desarrollo. Si lo permite, yo voy a presentar rápidamente a la señora ministra Carolina Trivelli antes de cederle la palabra. Carolina Trivelli es la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, especialista en medición de la pobreza rural y en particular de los pobladores indígenas y de las mujeres rurales en los mercados de trabajo. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos durante 14 años y de consejos consultivos para el sector público en los Ministerios de Agricultura y de la Mujer y Desarrollo Social. Ha sido también miembro del directorio en instituciones de la sociedad civil como la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y CARE Perú. Fue presidenta del Consorcio de Desarrollo de la Ecorregión Andina y del Seminario Permanente de Investigación Agraria. Muchísimas gracias, señora ministra, por su presencia, que nos honra mucho. Aplausos, por favor. Muchísimas gracias, realmente es un gusto poder estar aquí con ustedes esta noche, poder tener una discusión con una colega del Ecuador, que es un país con el cual no solamente tenemos estrechas relaciones de colaboración, sino donde tenemos una
trayectoria de aprendizaje mutuo que es enriquecedora para ambos lados de este aprendizaje. El hecho de tener gabinetes binacionales, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a articular esfuerzos de uno y otro lado, focalizados sobre todo en la zona de frontera, pero que nos permiten sobre todo un intercambio de acciones de política pública en beneficio de los grupos más vulnerables, las mujeres siendo uno de ellos claramente. Antes de entrar al tema de las mujeres y lo que hemos venido haciendo en estos últimos meses, sobre todo a raíz de la preparación de la Semana de la Inclusión, en el cual el tema central fue las mujeres como socias del desarrollo y de la inclusión social, quiero comentar para los que no conocen, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un ministerio nuevo, creado hace poquito más de un año, y es una apuesta por generar un cambio institucional relevante en el aparato público peruano, por un lado para ordenar el aparato público y lograr tener una única política de desarrollo e inclusión social que organice la política social. Ese es el principal rol del ministerio, tener un rol rector, y por eso comentaba con las colegas ecuatorianas que es un poco como el ministerio coordinador en ese sentido, rector en la política social del país, pero que a la vez también tiene un brazo operativo porque tiene el encargo de ejecutar un conjunto de programas sociales orientados a atender las principales necesidades de la población en mayor pobreza y vulnerabilidad. Entonces tiene la función más política, de rectora y de articulación del aparato público, que desde mi punto de vista es probablemente el cambio institucional más interesante, pero a la vez la implementación de un conjunto de programas que estaban dispersos en el aparato público y que por ende llegaban de manera muy desordenada y desarticulada al territorio y a determinados grupos. La idea de crear este ministerio es tener una política que ordene, una política clara, predecible, ¿no? Para que todos los actores sepan cuál es la política social, a dónde se quiere llevar esta política social, cuáles son los resultados que debemos exigirle a la política social, y a la vez un brazo más operativo que implementa programas. Implementar programas sociales no parece ser una gran innovación para un ministerio porque alguien antes los implementaba, algunos son programas nuevos recientemente creados, pero el desafío central en implementar programas desde el ministerio es implementarlos de manera conjunta, que tengan una expresión de trabajo articulado, ¿no? Y dónde es que se encuentran, dónde es que hay sinergias en ofrecer programas en una determinada región. Y ese es un desafío muy importante porque tenemos que lograr que la presencia de programas sociales, de la acción social del Estado, llegue como un paquete de servicios completo a las poblaciones en situación de pobreza. Por un lado, se requiere, por supuesto, una ayuda de carácter, entre comillas, asistencial. Las personas que están en situación de pobreza, de indigencia, requieren una ayuda concreta para sobrellevar el día a día en esta situación, pero eso no basta, por supuesto. Tenemos un conjunto de programas que además de asistencia tienen objetivos de largo plazo, sobre todo invirtiendo en los niños, asegurando que las familias permiten que sus niños accedan a los servicios públicos que les corresponden por derecho, sobre todo salud y educación, identidad por supuesto, pero eso tampoco es suficiente, ¿no? Porque necesitamos dotar a quienes reciben hoy día un programa social de herramientas, de oportunidades, de nuevas habilidades que les permitan ir ganando autonomía. Autonomía frente a los programas y frente a la situación de partida de vulnerabilidad y pobreza. Entonces el desafío es ese, es cómo insertamos estos programas sociales como parte de una cadena, de un conjunto de intervenciones que permitan a las familias y a los receptores de la ayuda social del Estado ganar autonomía. Y aquí es donde entran las mujeres como un actor clave, y por eso nuestra primera Semana de la Inclusión, celebrando el primer aniversario del Ministerio, estuvo dedicada a las mujeres, ¿no? El grueso de los receptores de la ayuda social son mujeres, en su condición de madres, en su condición de hijas, en su condición de proveedoras, en muchos casos, terminan siendo parte fundamental de las personas con las que trabajamos. Y entonces la pregunta natural es, bueno,
si les damos una transferencia monetaria condicionada, si le damos ayuda para sus hijos, si le entregamos alimentación escolar a sus niños, ¿qué le entregamos a ellas? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellas para realmente ayudar a estas mujeres a ejercer sus derechos, a mejorar sus oportunidades, a ganar autonomía? Y ese es el desafío del ministerio. No conformarnos con llegar con un programa social, sino cuestionarnos todo el tiempo qué estamos haciendo por aquella persona con la que estamos trabajando. Y para comenzar, hemos cambiado la denominación. En este ministerio no tenemos beneficiarias, tenemos usuarias de programas. Y eso, que es una pequeña cosa, es muy importante para cambiar la relación del Estado con la ciudadanía, en particular a través de los programas sociales. Tenemos que lograr que los programas sociales dejen de ser vistos como una dádiva, como una ayuda generosa del Estado. Es una obligación del Estado proveer servicios para estas poblaciones a las cuales el Estado no les ha podido garantizar ni ejercicio de derechos ni igualdad de oportunidades. Y mientras no podamos asegurarles eso, tenemos que darles programas sociales para lograr un cambio. En esa convicción, cuando planteamos la idea de que la Semana de Inclusión girara en torno al rol de las mujeres, lo primero que hicimos fue mirar rápidamente cuál era la situación de las mujeres con las que estábamos trabajando y cuál era la situación de las mujeres en el Perú. Claramente la situación de las mujeres en el Perú ha venido mejorando en los últimos años y hay avances significativos en tanto acceso a la educación, logro educativo, acceso a nuevas oportunidades laborales. Y decir que las cosas han mejorado está muy bien, han mejorado. Sin embargo, cuando ponemos en perspectiva cuánto nos falta para llegar a una situación ideal, nos damos cuenta que todo ese avance enorme que podemos ver no es nada. Estamos en el principio de esa carrera, ¿no? Las brechas educativas entre hombres y mujeres son cada vez menores, pero todavía existen y en algunos segmentos son muy amplias, en particular cuando combinamos el tema de género con el tema étnico, con el tema de ruralidad, ¿no? Y ahí es donde realmente la diferencia en las oportunidades educativas de una niña rural indígena comparado con un niño limeño no indígena son enormes, ¿no? Y eso revela que todavía tenemos una tarea enorme que hacer, no solamente enfocando el tema de género, sino sobre todo viendo esta complejidad de múltiples exclusiones en el mismo individuo. Es cierto también que las mujeres hemos entrado crecientemente y rápidamente en los mercados laborales. Sin embargo, tenemos los trabajos con menor calidad, con menores remuneraciones en el Perú. La discriminación laboral, digamos, en cuanto a salarios, es todavía muy importante, además con un diferencial entre los salarios de hombres y mujeres que no logra ser explicado por ninguna condición ligada al capital humano, la experiencia, la localización, etc. Por lo tanto, muy ligado al tema de discriminación, que todavía debemos revertir, pero además asociado a un componente adicional que es muy importante. Hemos entrado muy rápidamente las mujeres a los mercados laborales, pero los varones no han entrado en la misma velocidad a ocuparse de tareas domésticas. Entonces, en lo que se convierte este éxito y este logro es que entramos al mercado laboral a trabajos no tan bien remunerados y en el ámbito doméstico no vemos el mismo cambio del otro lado. Todavía no tenemos políticas, además, justamente trabajando en la incorporación de varones a tareas domésticas, ni políticas laborales que lo promuevan. Las licencias de paternidad todavía no son una norma, la probabilidad de que a un caballero le den permiso de salir de su trabajo a las 6 porque tiene que ir a cuidar a sus hijos es casi cero, ¿no? Es un tema definido todavía para las mujeres. Todavía entonces en el ámbito laboral, a pesar de grandes avances en la presencia de mujeres en el mercado laboral, tenemos una tarea enorme. En el mundo de la política, las mujeres también han entrado crecientemente a jugar un rol protagónico, ¿no? Si comparamos el Congreso de hoy día, donde 1 de cada 4 congresistas es mujer, con el que había en los 60, por supuesto hemos avanzado mucho, pero todavía no llegamos ni siquiera al nivel de la cuota de género que se exige en las elecciones. Todavía nos falta mucha tarea. Y en puestos de elección popular, por ejemplo, las alcaldías, tenemos un porcentaje pequeñísimo de mujeres alcaldes.
¿no? Crecientemente hay concejales, alcaldesas, ¿no? Pero alcaldesas no tenemos, ¿no? Tenemos un porcentaje muy pequeño, no tenemos ninguna presidenta regional mujer, ¿no? Entonces todavía enfrentamos un conjunto de limitaciones para que las mujeres tengan no solamente más presencia, sino sobre todo más voz y más poder en la esfera pública. En el caso del Poder Ejecutivo, ahora estamos orgullosísimos y somos solo 6 de 19 ministras, ¿no? Entonces, tampoco es un éxito rotundo. Es mejor que cuando éramos 3, pero seguimos siendo pocos. Entonces, quiero enfatizar con estos datos que hemos avanzado, vemos avances en la participación de las mujeres en distintos ámbitos. Pero estos avances requieren políticas complementarias. Requieren, por ejemplo, que hayan políticas públicas que faciliten el ingreso a los mercados laborales de las mujeres sin que esto implique que tengan que pasar por la disyuntiva de cuidar a sus niños o ir a trabajar, ¿no? El tema, por ejemplo, de centros de cuidado diurno para niños pequeños, de facilidades para mantener la lactancia, para tener horarios adecuados, etcétera, siguen siendo temas en los cuales las políticas públicas podrían hacer mucho más de lo que hacen. Nosotros en particular estamos trabajando con el tema de centros de cuidado diurno para niños de 0 a 3, justamente para facilitar que las madres no tengan que quedarse fuera de los mercados laborales durante la crianza de los primeros años de sus niños. Hay mucho que hacer y hay mucho que hacer desde distintos sectores, ¿no? No es una tarea ni siquiera exclusiva del Ministerio de la Mujer, porque lo que vemos es, además, que aquí se requiere intervención multisectorial. Y aquí viene un desafío en el cual el MIDIS tiene que involucrarse, y es cómo articulamos iniciativas desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, los ministerios productivos, pero en particular cómo las acciones multisectoriales en materia de igualdad de oportunidades se traducen en acciones concretas para las mujeres más pobres, que son las usuarias de los programas y que son el foco de nuestro interés. Y ahí es donde estamos trabajando en este objetivo final que les mencionaba de los programas sociales, que es cuáles son las herramientas que nos permiten en realidad darle más oportunidades a las mujeres, ¿no? Y no caer en el mito de la capacitación, ¿no? Entonces, toda la respuesta es, bueno, y las capacitamos. ¿Las capacitamos en qué? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas que realmente necesitan las mujeres más pobres del Perú para ganar autonomía, para sentirse orgullosas de sí mismas, para poder ayudar a su familia, para poder relacionarse con el Estado en otra plataforma? Y aquí quiero irme, esto es un tema en la estrategia de nuestro ministerio, como no podemos hacerlo todo, porque no tenemos ni los recursos ni manos suficientes. Nuestra consigna es comencemos por los que están más atrás, ¿no? Y eso en el Perú quiere decir que concentremos nuestro esfuerzo inicial en las zonas rurales, que es donde se concentran los mayores niveles de pobreza, de desnutrición, de exclusión en el Perú. Y ahí hemos encontrado algunas rutas de articulación que son las que quiero mencionar, porque eso es lo que ha salido claramente de nuestra Semana de la Inclusión. Vámonos a temas concretos y no caigamos en los mitos como hay que capacitar a las mujeres para que salgan adelante, porque podemos capacitarlas incluso en todo aquello que es correcto y que deben ser capacitadas, pero si no tienen agua segura, si no tienen acceso a un centro de salud, si no hay camino en el lugar donde viven, de poca autonomía van a ganar con esta capacitación, ¿no? Entonces, capacitación muy bien, desarrollo de capacidades muy bien, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más que eso, tenemos que complementarlo. Y ahí nuestra apuesta viene por, un lado, entreguemos más y mejores herramientas a las mujeres para que puedan relacionarse con distintos mercados e instituciones. Y aquí les voy a contar una cosa muy sencilla que estamos haciendo y que nos ha demostrado ser un catalizador de oportunidades para las mujeres, y es que lo que hemos hecho es introducir una agresiva estrategia de inclusión financiera a partir de la entrega de las transferencias monetarias condicionadas, el programa Juntos, ¿no? En el Perú, a todas las señoras que reciben el programa Juntos, se les entrega esa transferencia de manera bimensual, pero en vez de entregarle el dinero en la mano, lo que hacemos es se lo depositamos en una cuenta de ahorros. Porque en el Perú, por suerte, las cuentas de ahorros son cuentas a la vista también. Todas son cuentas transaccionales. Son seguras, están protegidas
Y entonces las señoras comienzan a conocer al sistema financiero con una práctica muy segura, ¿no? Porque si les damos crédito, quiere decir que tienen que tener un proyecto, que tienen que asumir un riesgo, que... No, mejor que conozcan al sistema con una práctica mucho más segura, como es aprender a manejar su cuenta de ahorros. Y ustedes me dirán, sí, pero son señoras ultra pobres, que ustedes le están dando una transferencia pequeñita y encima quieren que ahorren. No queremos que ahorren. Si quieren ahorrar, que ahorren, por supuesto. Queremos que aprendan a usar una herramienta de planificación, de manejo de su liquidez, que tengan una oportunidad de relacionarse con un banco, de enfrentar la ventanilla, de leer el voucher que sale cuando hacen el recojo de su dinero y que aprendan que tienen opciones, ¿no? Al inicio de este programa, del programa de transferencias monetarias condicionadas, cuando había el día de pago, tenían que ir ese día y recabar todo su dinero. Y salían con todo el dinero y tenían que, en general, gastarlo. Ahora pueden sacarlo en 2 partes. Pueden ir cada 15 días a sacarlo. Está en su cuenta, es de ellas, nadie se los va a quitar. Y este pequeño cambio comienza a introducir la habilidad de articular un presupuesto, ¿no? Y a la vez trae oportunidad de decidir sobre el futuro del dinero de manera mucho más interesante. Y vemos cosas muy interesantes. La señora que nos dice, bueno, yo dejo 5 soles cada mes en mi cuenta porque el próximo año, en el primer día de clase, mis hijos van a ir con zapatos nuevos al colegio. Es una súper inversión para una mamá y es una súper posibilidad de sentirse orgullosa de ella ser la que provee este activo tan valioso para el reconocimiento de su niño, para la seguridad de su niño el primer día de escuela. O la señora que comienza, en el ideal por supuesto, a juntar pequeñas cantidades para hacer un pequeño negocio y generarse ingresos. Pero también comienzan a descubrir que el banco les puede dar otros servicios y entonces tienen un marido que hace migración estacional a trabajar en una mina y en vez de mandarles de vez en cuando un dinerito con alguien que venía, puede depositarles en otra agencia, en otra región, en su propia cuenta, dinero, ¿no? Entonces comienzan a generarse usos, ¿no?, de un sistema que está disponible para todos los ciudadanos y que no les estábamos dando la posibilidad de explorar, ¿no? Esto es un pequeñísimo ejemplo de pequeños cambios que se pueden introducir. En el caso ecuatoriano tienen un sistema bastante más sofisticado porque uno tiene una tarjeta y puede sacar su transferencia en cualquier cajero de cualquier entidad financiera. Aquí tenemos solo de una, pero tenemos la ventaja que es una cuenta de ahorros muy multifuncional y que realmente permite a las mujeres hacer cosas muy interesantes y generarse la sensación de ser no solamente ciudadanas, porque tienen su tarjeta con una identificación, sino que son clientas de un banco, que pueden entrar y preguntar al banco. Y eso cambia radicalmente la actitud que tienen para un conjunto de actividades. Y lo segundo es que hacemos, por supuesto, un conjunto de intervenciones orientadas a la promoción del desarrollo de actividades productivas, mejoramiento de seguridad alimentaria, etc. Pero también lo que tenemos que hacer es generar conciencia en el sector público y en la sociedad que como sector público, además de llevar un programa social y capacitación y entregar pequeñas herramientas para el desarrollo, tenemos que asegurar que estas poblaciones, en particular las mujeres, tienen acceso a un combo mínimo de servicios del Estado. Y que no basta con que llegue el agua y 5 años después llega la electricidad, ¿no? O que haya posta de salud en un pueblo y la escuela esté en otro pueblo. O sea, hay un conjunto de servicios básicos que el Estado tiene que proveerle a las poblaciones más pobres y tiene que proveerlo todo. No la mitad, no un tercio, no un cuarto. Porque en la medida en que no podemos ofrecer este combo mínimo, le estamos restando posibilidades de ejercer esos conocimientos, esas herramientas y su potencial. Las mujeres son súper creativas, ¿no? Y lo que no tenemos que hacer es matar esa creatividad, quitándole, ¿no?, sacándole, moviéndole el piso para que lo desarrollen, ni forzándolas a que hagan cosas que no deben hacer. Y termino con esto. Una de las grandes lecciones que tenemos conversando con las señoras
rurales y viendo el perfil, sobre todo de las mujeres rurales jóvenes. Hay una investigación muy interesante en 6 países de América Latina, Ecuador uno de ellos, que es una iniciativa que se llama Nuevas Trenzas, que lo que busca es discutir cuál es el nuevo perfil de la mujer rural, joven. Porque las mujeres rurales jóvenes de hoy tienen otro potencial. Casi todas han ido a la secundaria, casi todas han salido de su pueblo, casi todas quieren postergar su maternidad, casi todas tienen un teléfono celular. Por lo tanto, tienen otras posibilidades que sus madres y que sus abuelas. Y el desafío es cómo les damos oportunidades de ese mayor capital que poseen, rentabilizarlo para que ganen autonomía. Y ahí tenemos que ser muy flexibles, porque ahí no tiene ningún sentido hacer un proyecto que enseñe a hacer mermelada a estas mujeres. Estas mujeres no quieren hacer mermeladas y vender mermeladas o tener una juguería en la puerta de su casa. Quieren hacer cosas mucho más sofisticadas. Están llenas de ideas para brindar servicios. Y entonces, la respuesta del Estado no puede ser llegar con el típico proyecto de le enseño a hacer mermeladas. Tiene que ser un proyecto muy flexible que responda a la demanda de estas nuevas capacidades. Y eso es bien difícil para los sectores públicos, porque nos gusta tener todo muy estandarizado. Y entonces ahí tenemos que entrar a mecanismos muy liderados por la demanda, en los cuales escuchemos qué es lo que ellas quieren hacer y nos comprometamos como Estado a acompañar las iniciativas de estas ciudadanas. Y ese es el gran cambio que tenemos que lograr en las políticas sociales de apoyo a la generación de ingresos, al desarrollo de capacidades de las mujeres. Y en ese sentido también hay que arriesgarse mucho y hay que hacer fondos concursables, abiertos, para escuchar, para permitir que la voz de estas mujeres, de sus iniciativas, tenga una oportunidad de convertirse en acciones concretas apoyadas por el Estado. Entonces tenemos que dar esta plataforma básica de programas sociales, de servicios básicos, tenemos que lograr un combo mínimo de servicios del Estado, pero también tenemos que darle esas herramientas inteligentes que permitan a las mujeres expresar qué es lo que quieren hacer, apostar con ellas por sus iniciativas y acompañarlas en ese proceso. Pero eso exige un Estado que acompaña, un Estado que se asocia y un Estado que respeta aquello en lo que las mujeres están dispuestas a invertir su tiempo, su esfuerzo y sus recursos. Y eso nos tiene que hacer cambiar viejas estructuras en el Estado, y en esa apuesta es que estamos en el Estado peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra Carolina Trivelli. Ahora voy a presentar rápidamente nuestra segunda invitada, la señora Alejandra Ocles, que tiene una licenciatura en Ciencia de la Educación con una especialización en Psicopedagogía en la Universidad Politécnica Salesiana. Fue consultora del Eje de Participación Política y Educación Ciudadana para el proyecto de incidencia política en organizaciones afroecuatorianas. Fue además facilitadora de capacitación en el proyecto de formación de líderes afroecuatorianos para la inclusión social, asambleísta para la región de Pichincha. Es desde el 2012 presidenta del Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género de Ecuador. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Gracias a la Alianza Francesa y a la Embajada de Francia por la invitación. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género en Ecuador, que es nuestro mecanismo nacional de género, una entidad técnica, técnico-política, encargada de transversalizar el enfoque de género en el conjunto del Estado ecuatoriano, en las distintas funciones. Para nosotras, el compromiso de trabajo con las mujeres no es solo una obligación y una responsabilidad política asumida desde un cargo, sino más bien es un acto que tiene que ver con la militancia y con las opciones políticas personales que hacemos en el transcurso de la vida. Y creo que varias de las cosas que Carolina ha mencionado esta noche están en absoluta sintonía con lo que va pasando en América Latina, diría yo,
en el sentido de que efectivamente, gracias a los ancestros, a las ancestras, somos testigas de lo que está pasando en América Latina. Yo recordaba años atrás y decía, seguramente vamos a seguir en estas luchas por mucho tiempo. Y felizmente creo que la posibilidad de ser testigas de los cambios que se han dado en nuestro continente, en nuestra región, marcan entonces esta posibilidad de decir, efectivamente, esta es una región con un potencial importante para la transformación social, política, económica, y eso lo están demostrando nuestros países con sus gobiernos desde una perspectiva progresista, y creo que eso es vital. Yo sí le apuesto a que efectivamente los procesos ciudadanos, pero también la gestión pública en América Latina, en unos países más que en otros, va tomando otras dimensiones y va teniendo otras formas de hacer política en donde el centro efectivamente son los seres humanos, y eso efectivamente nos posibilita pensar entonces en estos modelos de gestión mucho más aterrizados en las realidades de nuestras sociedades. Y en esa misma dinámica hay que decir también que hemos visto cómo transitamos de un modelo de desarrollo que centraba su atención en el mercado, que era excluyente, y que generaba mayores brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre nuestros países. Esas desigualdades y ese modelo capitalista excluyente poco a poco va tomando otro rumbo cuando nuestros estados, cuando nuestros países empiezan a pensar en un modelo de desarrollo sustentable, que es lo que vemos en este momento. Y creo que eso sin duda implica pensar en transformaciones políticas, económicas, sociales, que es lo que va pasando también en cada uno de nuestros países. A esto hay que sumarle que efectivamente la mirada aterriza en esta necesidad de no mirar el desarrollo per se, sino ver los cruces. Y Carolina decía, cuando uno piensa en el desarrollo, cuando uno piensa en un modelo de gestión que tiene que tener enfoques de género o el enfoque intercultural, la mirada étnica, indígenas, afrodescendientes o la mirada generacional, cambia significativamente ese enfoque. Es decir, uno no puede pensar en política pública general aplicada para todos y todas, sino también debe pensar en política pública aterrizada y focalizada en estos distintos sectores poblacionales. Y creo que ese es un tema fundamental que los modelos de desarrollo sustentable le apuestan en esta necesidad de centrar su atención no en el mercado, sino más bien en el ser humano. Y eso precisamente es lo que vamos viviendo y en este proceso vamos integrando estos distintos enfoques a la hora de pensar en el desarrollo de nuestros países. Yo diría, ¿de qué desarrollo hablamos ahora? Antes teníamos ahí como esa consideración de que las mujeres no eran sujetas de derechos, de que las mujeres no eran sujetas de desarrollo, y mucho menos se consideraba su aporte al desarrollo de cada uno de nuestros países. Se fomentaba la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se vulneraba continuamente los derechos de las mujeres, y a eso había que sumarle cómo el racismo y la discriminación también inciden en la vulneración de derechos de las mujeres específicamente. Hoy creo que nos centramos en que no se puede hablar de desarrollo de nuestros países, de nuestras sociedades, sin ese cruce con el enfoque de género. No podemos seguir invisibilizando ese aspecto cuando el aporte de las mujeres es significativo para la transformación de nuestros países. En esta misma medida, la apuesta que le hacen nuestros gobiernos y también las sociedades en su conjunto, aunque sea un proceso más lento, pero desde la normativa, esta necesidad de erradicar racismo, discriminación, exclusión, genera también otras formas de relación en el contexto de la sociedad.
por un lado la normativa, pero eso pasa también por un modelo de cambio en los patrones culturales de nuestras sociedades que vienen de una herencia colonial, que vienen de una herencia excluyente. Por tanto, cambiar esa realidad tiene que ver necesariamente con la transformación de los patrones culturales. Y un tema que además es fundamental mirar y que se está haciendo en este momento es el hecho de asumir que el trabajo no remunerado, que es el que realizan las mujeres, tiene que ser valorado y tiene que ser cuantificado. Y cuando uno empieza ese proceso de cuantificación, sin duda se da cuenta que el aporte que le hacemos al PIB es bastante alto, aunque a veces todavía los informes oficiales y las metodologías que se aplican, que son como procesos técnicos nuevos, están ahí en discusión, pero los aportes van siendo altos. En el caso del Ecuador, contarles que la Constitución ecuatoriana nos formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza y pone como centro al ser humano en la línea de alcanzar el buen vivir o el summa causa, y como también lo llamamos. ¿Qué implica esto para las mujeres? Implica tener el disfrute de una vida armónica y digna, implica el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, implica el despliegue y desarrollo de todas las potencialidades que nos caracterizan como seres humanos y humanas, implica la descolonización y la despatriarquía, palabra complicada, por eso seguramente no logramos erradicar, que es la despatriarcalización del Estado, implica la redistribución equitativa de la riqueza, implica el reconocimiento y la corresponsabilidad social frente a los cuidados, que es un tema que también Carolina decía. Nosotras, por ejemplo, en el Ecuador contamos con la licencia por paternidad ahora para los hombres, y hace poco decía una amiga, yo no sé si esa es una bendición o una maldición, porque resulta que además de cuidar al recién nacido, también tengo que cuidarle al marido que está 15 días en la casa en un ejercicio de corresponsabilidad. Pero es un cambio fundamental, porque para nosotros, decía antes de la legislación, que tenía permiso 3 días por calamidad doméstica. Es decir, el nacimiento de un hijo significaba para el hombre una calamidad doméstica, y esa era la razón por la cual le daban permiso 3 días. Hoy tiene licencia de paternidad por 15 días y creo que ese es un cambio además significativo en este ejercicio de incidir en la corresponsabilidad de las tareas de cuidado en el hogar. Este modelo de desarrollo también implica el cuestionamiento de la división sexual del trabajo, implica tener una vida libre de violencia y el acceso a la justicia. Nosotros hace unos días comentábamos en el entorno de la Comisión de Transición porque en el país se abrió el debate sobre el bono del desarrollo humano, sobre el financiamiento del bono. Como estamos en periodo preelectoral, uno de los candidatos a la presidencia decía que en su presidencia el bono de desarrollo humano será de $65. Y el presidente le dijo, de acuerdo, pero vamos a financiar con las utilidades de la banca. Y ahí todos los banqueros pusieron el grito en el cielo. Pero no analizaron qué hay detrás del bono de desarrollo humano. Y nosotras decíamos, no es solo la transferencia monetaria que hace el Estado. Ese bono, en el caso de las mujeres ecuatorianas, que además son 1.200.000 usuarias, y de ellas el 90% son mujeres aproximadamente, ellas tienen la obligación de matricular a sus hijos en la escuela, tienen la obligación de llevar a la atención médica a los niños, y ellas además tienen la posibilidad de hacerse una mamografía una vez al año. Es decir, tiene unas implicaciones detrás de esa entrega simple que se puede pensar que es el bono de desarrollo humano. Decíamos nosotras, es también la oportunidad para que muchas emprendan
en procesos de microempresa, de pequeños negocios, que poco a poco van dejando de ser pequeños negocios y se transforman en empresas, en medianas empresas, que ha sido el caso de algunas de las mujeres que han estado vinculadas a este proceso. Por tanto, decimos entonces, este modelo de desarrollo nos permite sobre todo entrar en la superación de la pobreza, en superar las desigualdades, la exclusión, la marginación, el discrimen, para apostar a la garantía de derechos de las mujeres y sobre todo hablar de que efectivamente estamos logrando la igualdad formal y material y de trato también en este sentido. Varios son los pilares del desarrollo como nosotros lo vemos, y creo que ahí hay un tema fundamental que vuelve a ser los cuidados, el sistema de cuidados en nuestros países. Todos sabemos que los cuidados, o que la mujer, que es la sustentadora de la vida humana, está inmersa en este sistema de cuidados y que es ella como la principal responsable de la reproducción de la vida de nuestras sociedades. Por tanto, pensar no solo en el sistema como tal, sino cómo el Estado también garantiza a esa mujer cuidadora beneficios y derechos es una tarea importante. Pero también significa repensar o cuestionar estas nuevas formas de corresponsabilidad a través de las encuestas del uso del tiempo. En el caso de Ecuador hemos visto que las mujeres trabajan 17 horas más que los hombres. Es decir, además del trabajo formal, tenemos el trabajo no remunerado en la casa, y en muchas ocasiones, muchas de ellas militan en organizaciones, la barrial o en los comités de padres de familia de los centros educativos, o están involucradas en las organizaciones de mujeres. Bueno, hay otra serie de actividades que también se desarrollan. Por tanto, hay que transformar, o este proceso de transformación se orienta a reconstruir la base de sustentación de la vida en la esfera familiar, en la esfera comunitaria, en la social y en la naturaleza, todo con una mirada de garantizar derechos. Otro de los pilares de este modelo de desarrollo tiene que ver con la autonomía física, es decir, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tiene que ver con que gocemos de una vida libre de violencia. Tiene que ver también con la autonomía económica, con el acceso pleno al empleo y otras formas económicas sustentables. Tiene que ver con la autonomía política, con la paridad y la participación política, que es un tema en el que, si bien hay avances, como decía Carolina, hoy decíamos, Ecuador tiene ya el 50% de participación política, sin embargo, en la votación, en el acceso, en la llegada, estamos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional en un 36%. Es decir, no se cumple a cabalidad todavía ese principio de paridad. Otro de los elementos que consideramos fundamental también es la relevante contribución de las ecuatorianas diversas a las economías, a la productiva, a la reproductiva, a la empresarial, a la solidaria, a la individual y a la comunitaria o la cooperativa. Nosotros contamos con la Ley de Economía Social y Solidaria, y ha sido importante porque muchos de estos modelos de economía popular y solidaria parten de la experiencia de los bancos comunitarios, en donde las mujeres efectivamente son las mejores pagadoras y las que ejercen un proceso bastante interesante y solidario de crecimiento económico en cada una de sus comunidades. Necesitamos entonces cambiar las bases sociales, las políticas y culturales y económicas que nos sostienen en la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico no remunerado como carga invisible y aporte de las mujeres y personas de diversa condición sexogenérica en todas nuestras sociedades, hacia las transformaciones culturales que nos permitan construir nuevos acuerdos de corresponsabilidad social.
Como decíamos, la paridad, que es un principio constitucional en el caso de Ecuador, debe significar precisamente no solo la facilidad de acceso, sino la participación efectiva en cargos de representación o de elección popular, el acceso a los servicios públicos universales y de calidad en materia de tecnologías de la comunicación es importantísimo, la educación, la salud, también el combate al analfabetismo femenino, la salud sexual y reproductiva, la urgencia de medidas concretas para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y el embarazo adolescente, que es una de las problemáticas que tenemos en nuestros países y que vemos cómo sigue creciendo estrepitosamente. Creo que también es importante asumir dentro de este aporte de las mujeres en los procesos de desarrollo los conocimientos y las prácticas ancestrales, los saberes fundamentales que tienen las mujeres y que hacen parte de esta reproducción de la vida, de esta garantía de derechos, de esta mirada que tiene otro enfoque y otras lógicas en el aporte y en la construcción del desarrollo. Tiene también que ver con la necesidad de garantizar ya sin dilaciones el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra, del acceso al agua, de los bosques y a la biodiversidad. Nosotras tenemos en nuestra Constitución los derechos de la naturaleza, por tanto, esa vinculación y esa relación de las mujeres en el acceso a la tierra es vital. Es urgente también y necesario afectar las brechas que cruzan varias desigualdades en razón de género, etnia, generacional, discapacidad, movilidad humana y clase social, tomar medidas de especial impacto ante la trata de personas, el comercio sexual y la inseguridad de las mujeres a nivel urbano y rural, público y doméstico, en especial también en las áreas de frontera. Yo quiero poner especial énfasis en este tema, en lo que significa la economía del cuidado, que es precisamente lo que está vinculado alrededor de todas estas actividades económicas no remuneradas que realizan las mujeres, en donde la carga mayor la tenemos nosotras y que al no estar vinculadas directamente con esa relación con el mercado, son invisibilizadas. Y en ese sentido creo que pensar el sistema de cuidados desde cada uno de nuestros gobiernos implica, por ejemplo, que asumamos una tarea responsable y articulada de gestión interinstitucional con la creación, por ejemplo, de las cuentas satélites. Como decía, cuando uno empieza a contabilizar todas esas tareas no remuneradas que realizan las mujeres cuidadoras, se da cuenta que las cifras son altas y que entonces el sostenimiento del país también está en manos de las mujeres. Para concluir, diría básicamente, necesitamos seguir pensando en el modelo de desarrollo que queremos impulsar en nuestros países. Esa es una constante que nos obliga también a repensar continuamente en estos nuevos modelos y a cuestionar aquellos modelos que han generado y generan exclusión. Creemos que precisamente no se puede invisibilizar por más tiempo el trabajo doméstico no remunerado. Hay la necesidad de asumir acciones y políticas públicas concretas en este sentido. Insistimos en lo de las cuentas satélites como una manera también de reconocer el aporte cualificado y cuantificado de las mujeres al desarrollo de nuestros países, y también creemos que es fundamental arrancar con nuevos acuerdos sociales en donde se promueva la corresponsabilidad entre hombres y mujeres tanto en nuestras sociedades como también en el espacio privado como es el hogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Alexandra Ocles. Quisiera añadir simplemente que en Europa, en Francia, tenemos también que hacer mucho
que progresar mucho. Por ejemplo, en el tema de la representación política, sí, es verdad que el actual gobierno francés tiene 50% de mujeres, pero en el Congreso creo que hay un poco más de 20%. Entonces tenemos un camino muy largo para ir a la igualdad. Y sobre los otros temas, de manera diferente quizás que en América Latina, pero también hay muchos progresos. Tengo un pequeño problema ahora, es que nuestras dos invitadas han salido justamente para venir a la conferencia de una reunión muy larga, que mañana del Consejo de Ministros para usted, una reunión en la CAN para usted, también mañana, creo, no sé si es secreto de Estado, pero hay también una reunión muy larga. Nuestra invitada, la ministra tiene obligación, tiene que salir en muy poco tiempo. Entonces, lo sé que ustedes tienen muchas preguntas, muchos comentarios. Yo propongo una cosa un poco excepcional, es un rendezvous excepcional, ¿no? Que eventualmente, no sé si usted quiere añadir un comentario, y por esta vez no creo que es posible tener un debate, una discusión, porque el tiempo es cerrado y yo he prometido. Y hay también a veces hombres de palabra, menos, pero hay también. Entonces, no sé si usted quiere hacer un comentario. Pidiéndole las disculpas del caso, efectivamente el tiempo y la agenda de mi despacho es espantosa. Y además, si no paso por mi casa en los próximos 45 minutos no veo a mis hijos en el día de hoy. Entonces también tengo que cumplir con mis labores de cuidado. Sí, claro. Y efectivamente, el Consejo de Ministros mañana, entonces todavía tenemos un montón de normas que revisar después de ver a mis hijos. Yo solamente quería enfatizar el tema del trabajo familiar no remunerado. Y aquí quiero poner un dato que es resultado de esta investigación de Nuevas Trenzas, que es realmente sobrecogedor. 1 de cada 10 horas que trabaja una mujer joven en el mundo rural, trabajo que no incluye sus tareas domésticas, es no remunerado. Es remunerado. O sea, 9 de cada 10 horas son no remuneradas. Y el principal problema que enfrentan las mujeres rurales es que, al igual que los jóvenes varones rurales, generalmente comienzan su inserción laboral como trabajadores familiares no remunerados. Pero entre los 25 y los 30 años, los varones se vuelven conductores o asalariados y las mujeres permanecen como trabajadores familiares no remunerados. Entonces, realmente ahí hay un desafío enorme, porque las posibilidades de generación de autonomía para las mujeres que no tienen ninguna posibilidad de ingresar o al mercado laboral o al mercado de conductores, de propietarias, de líderes de su explotación, son muy limitadas si dependen exclusivamente de un empleo no remunerado. Entonces, en el mundo rural es realmente donde este desafío es enorme, pero a la vez es mucho más concreto, y es donde deberíamos comenzar nuestros esfuerzos. En el mundo urbano, por cierto, sobre todo en el mundo microempresarial e informal, esta situación es muy similar, pero efectivamente las oportunidades existentes en el entorno son bastante mayores que las que se encuentran en el mundo rural. Y si una mujer rural no logra dar esos primeros pasos hacia una autonomía antes de los 30 años, difícilmente los logrará después. Entonces, efectivamente, el tema de acceso a la propiedad de la tierra. Hoy día en el Perú el grueso de la titulación respeta el marco conyugal, entonces está a nombre de ambos. Sin embargo, todavía tenemos un sesgo en esas normas, sobre todo para los temas de herencia en cesión en uso, ¿no? A las mujeres es bastante más limitado que los hombres. Entonces tenemos un problema de inserción laboral, de desarrollo de microemprendimientos, que es la salida que encuentran las mujeres para sacarle la vuelta a este problema en el mercado laboral, pero que es poco sostenible, ¿no? Entonces, si queremos una opción de desarrollo sostenida para las mujeres, tenemos que trabajar en los dos lados, en generar un mejor entorno para que el mundo del desarrollo del microemprendimiento rural, por ejemplo, tenga mayor sostenibilidad, pero a la vez trabajar en los mercados laborales, porque ahí es donde tenemos todavía
un desafío enorme. Es cierto que el desarrollo agroexportador, por ejemplo, en las zonas costeras del Perú, ha abierto oportunidades laborales importantes para las mujeres, pero todavía con calidad de empleo bastante precario. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿A la empresa que las contrata de mejorar ese empleo o al Estado de complementarlo? Y ahí hay una discusión todavía que debemos enfrentar como país, que creo que es interesante. Y no he mencionado el tema de violencia, pero claramente ese es un tema en el cual las brechas de género siguen siendo enormes, porque no es solamente un tema de violencia familiar, sino es incluso aquellas mujeres que se empoderan y van a denunciar hechos de violencia familiar, tienen que enfrentarse con la violencia del aparato público, ¿no? La comisaría en la cual el comisario las maltrata, el médico legista que no las quiere examinar y que les hace 1000 jugarretas para no atenderlas, el médico o la enfermera que las tratan mal. Entonces tienen que exponerse a un conjunto de otras violencias también al enfrentar al Estado. Y esa es una tarea que sí debería comprometernos como sociedad, ¿no? Porque no vamos a lograr cambiar el tema de violencia doméstica si no somos capaces de lograr igualdad de trato en el aparato público para las mujeres en particular, para aquellas víctimas de la violencia. Creo que efectivamente la visibilización de estos temas nos compromete mucho más desde cada una de nuestras instituciones y desde cada una de nuestras gestiones políticas en poner mayor atención a los temas que tienen que ver con el enfoque de género. La responsabilidad ahí hemos visto que no es solo del mecanismo nacional de género, sino más bien es una mirada en la que necesitamos incidir en el Ejecutivo en su conjunto y también en las otras funciones del Estado para garantizar simple y llanamente derechos de las mujeres en toda su condición, en toda su integralidad. Y ese es un aspecto en el que aún cuando contamos con ministerios de la mujer o contamos con los mecanismos nacionales de género, institutos, siguen siendo presupuestos reducidos, siguen teniendo nuestros temas pocas oportunidades, seguimos lidiando con todo ese aparataje estatal, pero sin duda cuando uno ve los esfuerzos y dice tenemos un montón de trabajo, hay esto, hemos logrado lo otro, sigue siendo mínimo y por eso la necesidad de insistir en que efectivamente nuestras políticas, nuestros enfoques, nuestra acción, nuestra gestión pública no puede ser aislada, tiene que ser articulada en el contexto del Estado para efectivamente apostar a la transformación de la vida de las mujeres con todas las implicaciones y básicamente por lo que la vida de las mujeres significa para la sociedad, para nuestros países. Es vital entonces garantizar derechos, que es el punto como clave. La garantía de derechos, aunque nos suene repetitivo, tiene que ver con la transformación de la vida de las mujeres. Como ya lo he mencionado al inicio de esta velada, hemos procurado a lo largo de nuestro festival Palabra de Mujer darle un escenario a varias mujeres de talento y sobre todo reconocer el valor y honor de poder contar con mujeres comprometidas con su palabra, con mujeres de palabra. Esta noche quiero celebrar a nuestras dos invitadas. Es por esta razón que quisiera, en nombre de la Alianza Francesa y de todos nuestros socios y del público presente, condecorarlas con la medalla Palabra de Mujer de nuestro festival. Es un homenaje muy modesto en comparación con el talento de la señora Carolina Trivelli y la señora Alejandra Ocles, pero lo hacemos con toda nuestra admiración y nuestro cariño. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y
Continuamos con el festival mañana, con una noche con un concierto de una señora que se llama Sara Carrel, que está franco-africana y también cuenta cuentos. Entonces, mañana a las 7:30 por otra noche del Festival Palabra de Mujer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.